¿Alguna vez te han juzgado tan duramente que la gente se negó a creer que posiblemente estabas diciendo la verdad? ¿Has sentido alguna vez la vergüenza ardiente de ser tratado como si no valieras nada? ¿Como si ni siquiera merecieras dignidad humana básica? Pues déjame contarte sobre el día en que entré a ese banco luciendo como si acabara de salir de debajo de un puente, llevando nada más que un papel arrugado con un número de cuenta escrito en él, y cómo todo cambió en el lapso de 15 minutos. Esta es mi historia, y te juro que va a desafiar todo lo que crees saber sobre las apariencias, los prejuicios y el increíble poder de la resiliencia humana. Mi nombre no importa ahora mismo, pero lo que importa es lo que me sucedió, y más importante aún, lo que aprendí de una de las experiencias más humillantes pero también más transformadoras de toda mi vida. 6 meses antes de ese día fatídico en el banco, yo vivía una existencia completamente diferente, imagínate. Tenía una oficina en la esquina del piso 32 de un rascacielos en el centro de la ciudad. Vestía trajes hechos a medida que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Conducía un coche que hacía girar cabezas en cada semáforo. Y vivía en un ático con ventanales del piso al techo que dominaban toda la ciudad. Era exitoso, o al menos eso es lo que todo el mundo me decía constantemente. Era respetado en mi industria. Me invitaban a eventos exclusivos donde la entrada costaba lo que algunos ganan en un año, y la gente literalmente hacía fila para conseguir 5 minutos de mi tiempo. Pero aquí está la cosa sobre el éxito que nadie te cuenta cuando estás subiendo esa escalera hacia arriba. Todo puede desaparecer más rápido de lo que puedes imaginar siquiera en tus peores pesadillas. Una mala decisión de negocios, un socio que traiciona tu confianza de la manera más vil, una caída del mercado en el momento exactamente equivocado, y de repente todo lo que has construido puede venirse abajo a tu alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Eso es exactamente lo que me pasó a mí, créeme. Los detalles de cómo lo perdí todo son complicados y dolorosos de recordar. Involucran inversiones fallidas que parecían tan seguras en el papel, asociaciones comerciales peores que me dejaron endeudado hasta el cuello, problemas legales que no eran enteramente mi culpa pero de los que no pude escapar, y una serie de desastres en cascada que parecían casi orquestados por el universo mismo, como si el destino hubiera decidido enseñarme una lección brutal. En 3 meses pasé de tener 7 cifras en varias cuentas bancarias a no tener absolutamente nada. 0. Vacío total. Los acreedores vinieron por todo lo que poseía. Se llevaron mi coche primero, ese hermoso vehículo que había sido mi orgullo. Luego el apartamento con esas vistas que me hacían sentir como el rey del mundo. Luego congelaron mis cuentas principales dejándome sin acceso a mi propio dinero. Tenía una cuenta que ellos no conocían. Una pequeña cuenta de ahorros que había abierto años atrás bajo el apellido de soltera de mi abuela, algo que había mantenido como un fondo de emergencia, y que luego había olvidado por completo hasta que todo lo demás desapareció. En esa cuenta, había depositado dinero durante años, a veces simplemente moviendo fondos allí, cuando me sentía particularmente paranoico acerca de mantener todos mis huevos en una sola canasta, ya sabes. Sabía que había dinero allí. Una cantidad sustancial en realidad, pero había perdido la tarjeta de débito años atrás y nunca me había molestado en reemplazarla porque nunca la necesité. Nunca pensé que llegaría el día. Todo lo que tenía era el número de cuenta, escrito en un pedazo de papel que de alguna manera había logrado conservar a través de todo lo demás, como si ese papelito fuera mi último vínculo con la civilización. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, te lo juro, y donde mi descenso hacia lo que parecía ser una vida sin hogar comenzó de verdad. Después de perder mi apartamento, no tenía a dónde ir, literalmente ningún lugar en el mundo. Mis llamados amigos desaparecieron en el momento en que mis circunstancias cambiaron, como ratas abandonando un barco que se hunde. Los miembros de mi familia que habían estado tan orgullosos de mi éxito, que presumían de mí en cada reunión familiar, de repente dejaron de devolver mis llamadas, como si mi fracaso fuera contagioso. Aprendí una lección dura sobre las relaciones superficiales, y cuán rápido la gente te abandonará cuando ya no puedas ofrecerles nada, cuando dejas de ser útil para ellos. El orgullo me impidió suplicar ayuda a las pocas personas que tal vez todavía se preocupaban por mí, y honestamente,
Estaba en tal estado de shock y depresión que ni siquiera podía pensar con claridad. Mi mente era un remolino de confusión y desesperación. Terminé en las calles y déjame decirte algo. El descenso a esa realidad es algo que nunca imaginé que podría pasarle a alguien como yo, a alguien educado, exitoso, respetable. La primera noche que dormí en una banca del parque, seguía pensando que era temporal, que seguramente para la mañana despertaría y encontraría una solución, que esto era solo una pesadilla pasajera. Pero llegó la mañana, y la solución no apareció por ningún lado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses de pura supervivencia. Mi apariencia se deterioró rápidamente, de manera dramática. El corte de cabello caro se volvió salvaje y descuidado. Parecía que llevaba meses sin ver unas tijeras. La barba de diseñador se convirtió en una barba completa y desaliñada, que me hacía parecer un náufrago. Mi ropa, una vez impecable y cuidadosamente coordinada, se manchó y rasgó hasta convertirse en harapos. Perdí peso porque comer regularmente se volvió imposible. Mi cuerpo se consumía lentamente. Mi piel adquirió ese aspecto particular curtido, que viene de la exposición constante a los elementos, al sol implacable y al frío nocturno. Dejé de parecerme al ejecutivo exitoso que había sido y comencé a lucir exactamente como lo que me había convertido. Un hombre sin hogar tratando de sobrevivir un día a la vez, Dios mío. La transformación psicológica fue incluso más dramática que la física, te lo puedo asegurar. Me volví invisible para el mundo. La gente me miraba directamente, pero no me veía realmente. Sus ojos pasaban sobre mí como si fuera parte del paisaje urbano. Cuando intentaba hacer contacto visual con los transeúntes, rápidamente desviaban la mirada, como si mirarme fuera peligroso. Si me paraba demasiado cerca de alguien en un cruce peatonal, se alejaban disimuladamente, creando espacio entre nosotros. Podía ver el miedo, el asco y el juicio en sus ojos cuando accidentalmente me notaban. Me había convertido en todo aquello que las personas cómodas no quieren reconocer que existe en su mundo limpio y ordenado, en su burbuja de privilegio. Era un recordatorio de cuán frágil es realmente la seguridad, cuán rápido pueden cambiar las circunstancias, y cuán delgada es la línea entre el éxito y la destitución, créeme. Pero a través de todo esto, me aferré a ese pedazo de papel con mi número de cuenta como si fuera oro puro. Era mi salvavidas, mi conocimiento secreto de que en realidad no era tan desesperado como parecía por fuera. Sabía que en esa cuenta olvidada había suficiente dinero para cambiarlo todo, para volver a ponerme de pie, para darme un nuevo comienzo en la vida. El problema era acceder a él, y ese era un problema enorme. Intenté una vez antes ir al banco, pero perdí el valor cuando vi mi reflejo en las puertas de vidrio del edificio. Me veía tan desaliñado, tan completamente diferente de alguien que tendría algún asunto que hacer en una institución financiera, que me di la vuelta y me alejé como un cobarde. Pero la desesperación tiene una manera de superar el miedo y la vergüenza, ¿sabes? Después de casi 6 meses en las calles, después de una semana particularmente brutal donde apenas había comido nada, y me habían echado de múltiples lugares donde intenté descansar, decidí que ya era suficiente, que no podía continuar así. Iba a entrar a ese banco, iba a presentar mi número de cuenta, e iba a retirar mi dinero sin importar qué. Ya no me importaba cómo me veía o qué pensaba la gente de mí. Necesitaba sobrevivir y tenía los medios para hacerlo, si tan solo pudiera acceder a ellos, ¿entiendes? La mañana en que finalmente reuní el coraje para ir al banco, traté de limpiarme lo mejor que pude usando las instalaciones de un baño público que conocía. Me eché agua en la cara tratando de verme presentable, intenté alisar mi cabello salvaje con las manos mojadas, e intenté cepillar algo de la suciedad más obvia de mi ropa con mis propias manos. No ayudó mucho, en serio. Todavía me veía exactamente como lo que era. Una persona sin hogar que había estado viviendo en condiciones duras durante meses y meses. Pero enderecé mis hombros tratando de recuperar algo de dignidad. Respiré profundo llenando mis pulmones de valor. Apreté ese precioso pedazo de papel en mi mano como un talismán, y comencé a caminar hacia el banco pensando que este sería el día que cambiaría todo. Cada paso se sentía como caminar hacia el día del juicio final, y en muchos sentidos, eso es exactamente lo que era, te juro. El edificio se alzaba frente a mí.
Todo vidrio y acero y superficies pulidas que reflejaban una imagen que apenas reconocía como mía, como un espejo cruel mostrándome lo que me había convertido. El banco era uno de esos modernos monumentos arquitectónicos, diseñado para transmitir riqueza, seguridad y exclusividad a cada persona que lo miraba. Era el tipo de lugar al que solía entrar con confianza, donde la gente me saludaba por mi nombre y me ofrecía café, mientras realizaba mis transacciones como el cliente importante que era. Pero eso fue toda una vida atrás, cuando vestía esos trajes caros y me movía con la postura segura de alguien que pertenecía a esos espacios. ¿Te acuerdas que te conté? Ahora, parado afuera de esas puertas relucientes, me sentía como un impostor a punto de infiltrarse en territorio enemigo, como un intruso que no tenía derecho a estar allí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, y mis palmas sudaban a pesar del aire fresco de la mañana que me rodeaba. Observé a través del vidrio cómo personas bien vestidas se movían eficientemente por el vestíbulo, realizando sus transacciones con la facilidad de aquellos que nunca habían cuestionado su derecho a estar allí, con esa confianza que solo da el dinero. Una mujer con un traje de negocios impecable pasó junto a mí para entrar al banco, y vi cómo agarraba su bolso un poco más fuerte al pasar, sus ojos parpadeando sobre mí con recelo apenas disimulado, como si yo fuera a robarle. Ese pequeño gesto, ese diminuto momento de miedo y juicio, casi me hizo dar la vuelta y marcharme de nuevo. Pero luego pensé en la alternativa. Más noches en concreto frío sintiendo mis huesos congelarse. Más días de hambre con el estómago vacío y dolorido. Más semanas de ser tratado como menos que humano por todo el mundo. Y me obligué a alcanzar la manija de la puerta con determinación. El momento en que entré, sentí que la atmósfera cambiaba a mi alrededor. Era sutil pero inconfundible, como una onda expandiéndose sobre agua quieta que lo toca todo. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se silenciaron notablemente. La gente no me miraba abiertamente, pero podía sentir sus ojos, siguiendo mi movimiento a través del piso de mármol pulido, vigilando cada paso que daba. El guardia de seguridad junto a la entrada se enderezó, su mano moviéndose casi imperceptiblemente más cerca de cualquier equipo que llevara en su cinturón, preparándose para actuar si era necesario. Una mujer que esperaba en la fila dio un pequeño paso hacia atrás cuando me acerqué, creando más distancia entre nosotros como si mi proximidad fuera peligrosa. Había experimentado invisibilidad en las calles, pero esto era diferente, y de alguna manera peor. Aquí, era hipervisible pero de todas las maneras equivocadas que te puedas imaginar, era visto no como una persona sino como un problema, una interrupción de la calma ordenada de este templo de finanzas donde todo debía funcionar perfectamente. El aire acondicionado se sentía casi agresivo contra mi piel, después de meses de vida al aire libre, expuesto a todos los elementos, y la iluminación fluorescente brillante parecía diseñada para resaltar cada defecto, cada mancha, cada signo de mis circunstancias difíciles. Me acerqué a la cola, tomando mi lugar detrás de un hombre con un abrigo caro que estaba tecleando impacientemente en su teléfono, probablemente haciendo negocios importantes. Me miró una vez por encima del hombro, hizo una doble toma cuando procesó realmente lo que estaba viendo, y luego deliberadamente cambió su posición para que ya no estuviera directamente frente a mí, como si mi proximidad de alguna manera lo estuviera contaminando con mi pobreza. La fila se movía lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, y con cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía como una marea subiendo. Seguía ensayando lo que diría en mi cabeza una y otra vez. Sería educado, profesional, claro en mis palabras. Presentaría mi número de cuenta, solicitaría un retiro, y manejaría la transacción con dignidad como cualquier cliente normal. Intentaba proyectar confianza, pero la verdad era que me sentía más vulnerable de lo que me había sentido en toda mi vida, completamente expuesto. Cuando finalmente fue mi turno, me acerqué a la ventanilla de la cajera con tanta compostura como pude reunir, tratando de parecer normal. La cajera era una mujer joven, probablemente de unos 25 años, con cabello perfectamente peinado y maquillaje que sugería que se enorgullecía de su apariencia y profesionalismo. Su etiqueta con el nombre decía Jennifer, y cuando me acerqué, vi que su expresión cambiaba de cortesía profesional a otra cosa,
algo que parecía una mezcla de preocupación e incomodidad evidente. Intenté sonreír, tranquilizarla de alguna manera, pero pude darme cuenta por su reacción que mi intento de ser amigable solo empeoró las cosas, Dios mío. Mis dientes, me di cuenta de repente con horror, probablemente no estaban en buen estado después de meses sin cuidado dental adecuado, y mi sonrisa probablemente se veía más inquietante que tranquilizadora para ella. Me aclaré la garganta, dolorosamente consciente de cuán áspera sonaba mi voz después de días de conversación mínima con otros seres humanos, y dije tratando de sonar normal: «Buenos días, señorita. Necesito hacer un retiro de mi cuenta bancaria». Deslicé el pedazo de papel con mi número de cuenta a través del mostrador hacia ella con cuidado. Jennifer miró el papel como si pudiera estar contaminado con alguna enfermedad terrible, su mano flotando sobre él pero sin tocarlo realmente, manteniéndose a distancia. Me miró a los ojos, luego de nuevo al papel, y pude ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos mientras procesaba la situación. Estaba tratando de averiguar si esto era legítimo o si yo estaba intentando algún tipo de estafa, algún truco. «Señor», dijo, su voz cuidadosamente neutral pero con un borde de escepticismo que me atravesó como un cuchillo afilado. «Voy a necesitar ver alguna identificación antes de poder acceder a cualquier información de cuenta». Este era el momento que había estado temiendo con toda mi alma. Había perdido mi cartera meses atrás, junto con mi identificación, tarjetas de crédito, todo lo que me identificaba como ciudadano. Me la habían robado durante una de mis primeras noches en la calle, y nunca había podido reemplazarla porque reemplazar la identificación requiere una dirección física, prueba de residencia, otras formas de identificación, y un proceso burocrático que parecía imposible de navegar desde mi posición de persona sin hogar. ¿Entiendes el problema? No tengo mi identificación conmigo en este momento, dije, tratando de mantener mi voz firme y razonable sin sonar desesperado. Pero tengo el número de cuenta justo ahí frente a usted. Si pudiera simplemente buscar la cuenta en el sistema, puedo responder cualquier pregunta de seguridad que necesite para verificar mi identidad. Lo prometo. Conozco toda la información necesaria. Esta es mi cuenta de verdad. La expresión de Jennifer se endureció casi imperceptiblemente, como si una puerta se cerrara. «Señor, la política del banco requiere identificación emitida por el gobierno para cualquier retiro de fondos. Sin identificación adecuada, no puedo acceder a la información de la cuenta ni procesar ninguna transacción. Lo siento». Había una finalidad en su tono que dejaba claro que esto no era una negociación, que no había espacio para el diálogo. Detrás de mí, podía escuchar que la fila crecía. Podía sentir la impaciencia de los otros clientes acumulándose como presión en un contenedor sellado a punto de explotar. «Por favor», dije. Y odiaba cuán desesperado sonaba, cuánto revelaba esa única palabra sobre mis circunstancias y mi necesidad. «Realmente necesito acceder a esta cuenta, ¿sabe? Sé que es inusual, pero si tan solo pudiera buscarla en el sistema, verificar la información conmigo, te prometo que esto es legítimo, te lo juro. Puedo decirte la fecha de apertura, el monto del depósito inicial, todo lo que necesites saber». Jennifer se reclinó ligeramente en su silla, creando más distancia física entre nosotros como si yo oliera mal, y vi sus ojos moverse hacia el guardia de seguridad en busca de apoyo. «Señor, entiendo que está en una situación difícil», dijo con ese tono que usan los empleados cuando quieren que te vayas, «pero no puedo ayudarlo sin identificación adecuada. Así son las reglas. Si no tiene identificación, necesitará pasar por los canales apropiados para reemplazarla primero, y luego puede regresar para realizar sus operaciones bancarias. ¿De acuerdo?» Sus palabras eran profesionales, técnicamente correctas según la política del banco, pero el subtexto era claro como el agua. No creía que yo tuviera una cuenta allí. Pensaba que estaba intentando hacer algún tipo de estafa, que estaba perdiendo su tiempo y haciéndola sentir incómoda con mi presencia. ¿Alguna vez has intentado convencer a alguien de la verdad cuando ya han decidido que estás mintiendo? Es como intentar nadar contra la corriente en un río de concreto. Cada palabra que dices solo parece empeorar las cosas, confirmando sus preconcepciones en lugar de cambiar su opinión sobre ti. El rechazo me golpeó como un golpe físico en el estómago,
y sentí que algo dentro de mí comenzaba a quebrarse como cristal. Había soportado tanto durante estos últimos meses infernales. Había sobrevivido a condiciones que habrían roto a muchas personas más fuertes que yo. Había mantenido mi dignidad a través de circunstancias que despojaban la dignidad desde todos los ángulos posibles. Y ahora me estaban rechazando el acceso a mi propio dinero, mi propio salvavidas, simplemente por cómo me veía en ese momento. La injusticia de todo aquello ardía en mi pecho como fuego líquido, mezclándose con la vergüenza y la frustración hasta que sentí que podría explotar de rabia. Jennifer, dije, leyendo su etiqueta de nombre y usándola deliberadamente, intentando establecer algún tipo de conexión humana entre nosotros. Entiendo que tiene políticas que seguir y las respeto, pero por favor, solo busque el número de cuenta en el sistema. Verá que hay fondos significativos allí, una cantidad importante. No estoy tratando de estafar a nadie, te lo juro. Esta es mi cuenta, dinero que ahorré durante años de trabajo duro, y necesito desesperadamente acceder a él ahora mismo. Pero ella ya estaba negando con la cabeza antes de que terminara de hablar, y pude ver que ya había tomado una decisión sobre mí, sobre esta situación, sobre lo que pensaba que realmente estaba sucediendo aquí en su ventanilla. Señor, necesito que se haga a un lado, por favor. Hay otros clientes esperando, dijo señalando la fila detrás de mí, y sin identificación adecuada, no hay nada que pueda hacer por usted en absoluto. Si continúa insistiendo, tendré que llamar a seguridad para escoltarlo fuera del edificio. La amenaza colgaba en el aire entre nosotros como una nube tóxica, y sentí los ojos de todos en el banco sobre mí ahora. En ese momento, tuve una elección importante que hacer. Podría enojarme, podría hacer una escena dramática, podría exigir hablar con un gerente en ese mismo instante con voz fuerte, pero también sabía cómo se vería eso ante los demás. Un hombre sin hogar agitado causando un disturbio en un banco solo confirmaría las peores suposiciones de todos sobre mí. Me verían como inestable, potencialmente peligroso, alguien que necesitaba ser removido rápidamente antes de que me convirtiera en un problema real para la seguridad. O podría intentar un enfoque diferente. Podría mantener mi compostura a pesar de todo. Podría apelar a la autoridad de una manera que tal vez me llevara a algún lado sin causar un escándalo. ¿Podría hablar con su gerente, por favor?, pregunté, manteniendo mi voz tan calmada y razonable como fuera posible, aunque por dentro estaba gritando con frustración y desesperación. Jennifer se veía aliviada ante esta solicitud, probablemente contenta de pasar esta situación incómoda a otra persona que tuviera más autoridad. Un momento, dijo, y la observé mientras levantaba un teléfono y hablaba en voz baja hacia él, sus ojos nunca dejándome como si pensara que podría intentar saltar sobre el mostrador en cualquier segundo si no me vigilaba. La espera se sintió eterna, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Me quedé allí parado, consciente de la fila que crecía detrás de mí, consciente de los susurros y las miradas de reojo que recibía, consciente de cuán completamente fuera de lugar estaba en este ambiente pulcro y ordenado. El guardia de seguridad se había acercado más, posicionándose donde pudiera responder rápidamente si fuera necesario intervenir. Un hombre mayor en la fila detrás de mí hizo un sonido exasperado y declaró en voz alta a su acompañante para que todos escucharan. Increíble, en serio. ¿Por qué siquiera dejan que gente como esa entre aquí? Es una vergüenza. Sus palabras no fueron susurradas ni discretas. Fueron dichas para ser escuchadas, para avergonzarme, para reforzar las barreras invisibles que separaban a personas como él, de personas como yo en ese momento de mi vida. Quería darme la vuelta y contarle mi historia completa. Quería explicarle que 6 meses atrás, yo había sido justo como él, cómodo y seguro y convencido de que la falta de hogar era algo que les pasaba a otras personas. Gente que de alguna manera lo merecía o había tomado malas decisiones en la vida. Quería decirle cuán rápido pueden cambiar las circunstancias para cualquiera, cómo la seguridad financiera es realmente frágil, cómo unos cuantos giros equivocados y un poco de mala suerte pueden transformar a cualquiera de respetable a rechazado en cuestión de semanas. Pero no dije nada en absoluto, solo me quedé allí parado y lo aguanté todo, porque ¿qué más podía hacer en esa situación sin empeorar las cosas?
Después de lo que se sintió como una hora, pero probablemente fueron solo 5 minutos eternos, un hombre se acercó desde las oficinas traseras del banco. Estaba en sus 50 años. Vestía un traje que sugería gestión de alto nivel, con cabello plateado y una expresión que era cuidadosamente neutral, pero profesional al mismo tiempo. Su etiqueta de nombre lo identificaba como Roberto Chen, gerente de sucursal, y su presencia emanaba autoridad. «Señor», me dijo, dirigiéndose a mí con más cortesía de la que Jennifer había mostrado, aunque todavía podía ver la evaluación en sus ojos, la rápida valoración de mi apariencia y las conclusiones que se estaban extrayendo de ella. «Entiendo que hay un problema con el acceso a una cuenta. ¿Es correcto?». Expliqué la situación nuevamente, esta vez con Roberto, repasando toda la historia sobre la identificación perdida que me habían robado, el número de cuenta que tenía conmigo, mi disposición a responder cualquier pregunta de seguridad necesaria para verificar mi identidad y demostrar que era quien decía ser. Para su crédito, Roberto escuchó sin interrumpir, aunque su expresión permanecía escéptica y cautelosa. «El problema, señor, es que nuestros protocolos de seguridad existen por una razón muy importante», dijo cuando terminé mi explicación. «El robo de identidad es un problema serio en estos tiempos, y sin identificación adecuada, simplemente no podemos permitir el acceso a cuentas bancarias. Usted podría ser cualquiera, afirmando ser el titular de la cuenta sin serlo realmente. Estoy seguro de que entiende nuestra posición en este asunto». Entendía su posición perfectamente, pero entender no lo hacía menos frustrante ni menos una situación de trampa 22 imposible de resolver. ¿Cómo se suponía que obtendría identificación sin una dirección física? ¿Cómo se suponía que conseguiría una dirección sin dinero para el depósito? ¿Cómo se suponía que obtendría dinero sin identificación para acceder a mi cuenta? Era una trampa circular que mantenía a las personas en mi situación encerradas en la pobreza para siempre. «Señor Chen», dije, y dejé que algo de mi desesperación se mostrara porque tal vez la honestidad era mi única arma restante en esta batalla. «Sé cómo se ve esto ante sus ojos. Sé que no parezco alguien que tendría una cuenta bancaria sustancial en este banco, pero ese pedazo de papel tiene mi número de cuenta escrito en él. Si lo busca en el sistema, verá el saldo que hay allí. No estoy pidiendo que me dé dinero que no es mío. Estoy pidiendo que me ayude a acceder a lo que ya me pertenece por derecho. Seguramente debe haber alguna manera de verificar mi identidad más allá de solo mostrar una identificación con foto. ¿Qué tal preguntas de seguridad? ¿Qué tal comparar firmas? ¿Qué tal llamar al número de teléfono que estaría registrado en el archivo desde cuando se abrió la cuenta hace años?» Roberto dudó por un momento, y pude ver que al menos le había hecho pensar en otras posibilidades. La mención de un saldo sustancial había captado su atención, porque los gerentes se preocupan por las cuentas con dinero en ellas, y si yo estaba diciendo la verdad, rechazar a un cliente con fondos significativos sería mal negocio para el banco. «¿Cuál es el número de cuenta?», preguntó finalmente y sentí una oleada de esperanza cuando le entregué el papel con manos temblorosas. Caminó hacia la terminal de Jennifer y observé mientras escribía los números en el teclado. Observé cómo su expresión cambiaba cuando vio lo que apareció en la pantalla frente a él. Sus ojos se abrieron ligeramente, casi imperceptiblemente, pero lo capté en ese instante. Miró la pantalla, luego a mí, luego de vuelta a la pantalla, como tratando de reconciliar la información que estaba viendo con la persona parada frente a él, que parecía no tener un centavo. Jennifer se inclinó para mirar la pantalla también, y vi su boca abrirse ligeramente con sorpresa evidente. Lo que fuera que estaban viendo, los había sorprendido bastante. «Señor», dijo Roberto, y todo su comportamiento había cambiado completamente. El escepticismo reemplazado por otra cosa, algo que parecía una reevaluación mezclada con cálculo profesional. «¿Podría acompañarme a mi oficina, por favor? Creo que podemos resolver esto de alguna manera». El cambio en su tono fue notable y revelador. De repente ya no estaba siendo despedido ni amenazado con seguridad como antes. De repente me estaban invitando a una oficina privada, recibiendo atención personal del gerente de sucursal en persona. La cantidad en esa pantalla lo había cambiado todo. Me había transformado ante sus ojos de un problema que debía ser removido a un cliente valioso que debía ser atendido con cuidado.
Mientras seguía a Roberto hacia las oficinas traseras del banco, eché un vistazo hacia atrás al vestíbulo principal y vi la confusión en los rostros de la gente que me había estado juzgando. Vi a Jennifer todavía mirando fijamente su pantalla, con aparente incredulidad como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Vi al guardia de seguridad relajar su postura, ahora que la situación se había resuelto pacíficamente. El hombre que se había quejado en voz alta sobre gente como yo ahora, observaba con interés perplejo, probablemente preguntándose qué estaba sucediendo exactamente, qué podría justificar posiblemente que una persona con apariencia de indigente fuera escoltada a la oficina del gerente en lugar de ser expulsada a la calle donde pertenecía según su opinión. La oficina de Roberto era exactamente lo que esperarías de un gerente bancario exitoso, profesional, ordenada, decorada con ese tipo de arte corporativo genérico que pretende transmitir éxito sin decir realmente nada significativo. Me hizo un gesto para que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, y lo hice, dolorosamente consciente de cuán fuera de lugar me veía en este espacio elegante, como una mancha en tela cara que arruina toda la estética. Se sentó frente a mí y juntó las manos sobre el escritorio, y pude ver que estaba eligiendo sus palabras cuidadosamente antes de hablar. Señor, me disculpo por la confusión allá afuera hace un momento. Comenzó, y noté que estaba siendo mucho más diplomático ahora que antes, su tono completamente diferente del escepticismo de hace apenas minutos. La cuenta registrada bajo el número que proporcionó efectivamente existe en nuestro sistema, y tiene un saldo bastante sustancial, debo admitir. Hizo una pausa, como esperando que yo confirmara o negara algo importante, y simplemente asentí con la cabeza, esperando que continuara con lo que tenía que decir. Sin embargo, todavía tenemos el problema de la verificación de identidad. Como comprenderá, la cuenta está registrada bajo un nombre específico, y necesito estar completamente seguro de que usted es esa persona antes de poder permitir cualquier acceso a los fondos. Esto era razonable. Tenía que admitirlo en mi interior. No podían simplemente entregar dinero a cualquiera que afirmara ser dueño de una cuenta, independientemente del saldo que tuviera. Entiendo completamente su posición, dije con sinceridad. Pregúnteme lo que quiera. La cuenta se abrió hace 14 años exactamente. El depósito inicial fue de $2,500 que ahorré de mi primer trabajo. A lo largo de los años, he hecho depósitos regulares, aunque se volvieron irregulares hace unos 7 años cuando mi situación comenzó a cambiar. La pregunta de seguridad debería ser algo sobre mi abuela, su apellido de soltera, o algo relacionado con ella porque ella fue importante en mi vida. El número de teléfono registrado probablemente esté desactualizado ahora, pero la dirección en el archivo sería mi antiguo apartamento en el centro de la ciudad, donde viví durante años. Roberto estaba tomando notas mientras yo hablaba, asintiendo con la cabeza, y pude ver que estaba impresionado de que conociera estos detalles sin vacilar ni un segundo. ¿Puede decirme su número de seguro social?, preguntó, y lo recité de memoria sin problema. Fecha de nacimiento, se lo dije con exactitud. ¿Apellido de soltera de su madre? Respondí correctamente. Pasamos por una serie de preguntas de seguridad, y con cada respuesta correcta que daba, podía ver que su confianza crecía de que yo era efectivamente quien afirmaba ser y no un impostor. Finalmente, se reclinó en su silla y me estudió durante un largo momento con expresión pensativa. Señor Anderson, dijo usando mi nombre por primera vez desde que nos conocimos, y escuchar mi nombre pronunciado en voz alta después de meses de ser completamente anónimo, se sintió extraño y poderoso al mismo tiempo. Creo firmemente que usted es el titular de la cuenta sin ninguna duda. Sin embargo, tengo curiosidad acerca de sus circunstancias actuales, si no le importa que pregunte algo personal. La dirección que tenemos registrada para usted en nuestro sistema es un edificio de apartamentos de lujo bastante exclusivo, y la información de empleo lo identifica como ejecutivo senior en una firma financiera importante, pero su apariencia actual sugiere un cambio significativo en su situación de vida. Eso es evidente. Lo dijo con tacto diplomático, pero ambos sabíamos lo que realmente estaba preguntando en el fondo. Estaba preguntando cómo alguien que una vez había sido lo suficientemente exitoso
como para acumular la cantidad de dinero que estaba sentada en esa cuenta, había terminado viéndose como yo me veía en ese momento de mi vida. Podría haberme ofendido por la pregunta, podría haberle dicho que no era asunto suyo, pero honestamente, después de todo lo que había pasado, ya estaba más allá del punto del orgullo personal. La vida pasó, simplemente, dije con honestidad brutal. Malas inversiones que parecían seguras en papel, peores asociaciones comerciales que me traicionaron, problemas legales que se salieron de control y que me dejaron en la ruina, y un colapso completo que me dejó sin nada, excepto esta cuenta que casi había olvidado que existía. He estado sin hogar durante casi 6 meses largos. Por eso no tengo identificación oficial. Por eso me veo así ahora mismo. Y por eso acceder a esta cuenta se ha vuelto tan desesperadamente importante para mí en este momento. Roberto asintió lentamente con comprensión, y vi algo en su expresión que podría haber sido empatía genuina, o podría haber sido el tipo de lástima que había aprendido a odiar durante mi tiempo en las calles. Ya veo la situación claramente. ¿Y cuánto está buscando retirar hoy de su cuenta? Esta era la pregunta que había estado anticipando y temiendo al mismo tiempo desde que entré al banco. La verdad era que necesitaba suficiente dinero para cambiar fundamentalmente mis circunstancias de vida, suficiente para sacarme de las calles y meterme en una vivienda temporal, con suficiente sobrante para comenzar a reconstruir mi vida desde cero. Pero también sabía que solicitar un retiro grande en efectivo sin identificación adecuada iba a crear complicaciones adicionales que podrían arruinar todo. Necesito retirar suficiente para volver a ponerme de pie, dije cuidadosamente, eligiendo mis palabras con precisión. Suficiente para vivienda temporal, comida decente, ropa presentable, y para comenzar el proceso de reemplazar mi identificación oficial para poder funcionar en sociedad nuevamente. ¿Cuánto se sentiría cómodo liberando dadas las circunstancias inusuales? Roberto pensó por un momento largo, golpeando su bolígrafo contra su bloc de notas mientras consideraba las opciones. Dado que ha respondido exitosamente todas las preguntas de seguridad y estoy razonablemente confiado en su identidad como titular de cuenta legítimo, puedo autorizar un retiro sin problemas. Sin embargo, para su propia protección y la nuestra también, recomendaría que no hagamos un retiro grande en efectivo hoy mismo. Lo que puedo hacer es emitirle un cheque de caja por una cantidad razonable, digamos $5,000, que puede cambiar en servicios de cambio de cheques que tienen requisitos de identificación menos estrictos que los bancos tradicionales. Eso debería darle suficiente para abordar sus necesidades inmediatas más urgentes. Luego, una vez que haya conseguido su identificación oficial en orden, puede regresar aquí y acceder al resto de sus fondos sin ningún problema. $5,000 en ese momento. Parecía una cantidad enorme, y al mismo tiempo no suficiente. Ambas cosas simultáneamente. Pero era un salvavidas real, y los mendigos, como dicen por ahí, no pueden ser exigentes con lo que reciben. Eso sería increíblemente útil para mí, dije, y no pude evitar que la emoción se filtrara en mi voz que temblaba ligeramente. Muchas gracias por trabajar conmigo en esto, señor Chen. No sabe cuánto significa para mí. Roberto sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de alguien en el banco ese día completo. Cuidamos de nuestros clientes, señor Anderson, independientemente de sus circunstancias actuales sean cuales sean. Dame solo unos minutos para procesar el papeleo necesario y preparar su cheque. Mientras trabajaba en su computadora, sacando los formularios necesarios y preparando el cheque de caja, me senté allí, sintiendo que estaba en un sueño imposible. Después de meses de desesperación absoluta, de sentirme completamente impotente y olvidado por el mundo entero, estaba a punto de salir de este banco con los medios para cambiar todo en mi vida. La ironía no se me escapaba de que la misma institución que casi me había rechazado en la puerta, estaba ahora procesando una transacción que literalmente salvaría mi vida y me daría una segunda oportunidad. Debo preguntar algo, dijo Roberto mientras imprimía formularios importantes. ¿Por qué no intentó acceder a esta cuenta antes? 6 meses es mucho tiempo para estar en su situación cuando tenía estos recursos financieros disponibles todo el tiempo. Era una pregunta justa y comprensible. Orgullo, supongo, respondí con honestidad completa.
Y miedo también. Seguía pensando que podría resolver mis problemas sin necesidad de recurrir a esta cuenta de emergencia, que encontraría alguna otra solución por mi cuenta. Luego, cuando las cosas se pusieron realmente mal, estaba demasiado avergonzado para entrar luciendo así como me veía. Intenté una vez antes acercarme a las puertas, pero no pude obligarme a entrar al banco. Hoy la desesperación finalmente superó la vergüenza que sentía por mi apariencia. Roberto asintió con comprensión genuina. El orgullo puede ser costoso, dijo en voz baja y reflexiva, pero respeto su honestidad al admitirlo. Terminó de preparar los documentos oficiales y los deslizó a través del escritorio para que los firmara con mi nombre. Mi mano temblaba ligeramente mientras firmaba mi nombre en la línea designada. Una firma que se veía salvaje e inestable comparada con la firma controlada y confiada, que debía estar archivada de años atrás cuando abrí la cuenta. Roberto las comparó cuidadosamente. Notó las diferencias evidentes, pero las aceptó dadas las circunstancias especiales, y luego abrió el cajón de su escritorio para recuperar el cheque de caja que había preparado. «Señor Anderson», dijo entregándome el cheque con solemnidad, «espero sinceramente que esto lo ayude a volver a ponerse de pie y reconstruir su vida. Y realmente lo digo en serio. No son solo palabras vacías. He visto a muchas personas en circunstancias difíciles durante mis años trabajando en la banca, y he aprendido que las situaciones financieras pueden cambiar para cualquiera sin previo aviso. No hay vergüenza en necesitar ayuda cuando la vida te derriba, y me alegro de que pudiéramos proporcionársela hoy aquí». Tomé el cheque entre mis manos, mirándolo fijamente como si estuviera hecho de oro puro, porque en ese momento, bien podría haberlo sido para mí. $5,000 no resolverían todos mis problemas de la noche a la mañana, pero resolverían los más inmediatos e urgentes. Me sacaría del frío nocturno, me alimentaría adecuadamente, me daría los recursos necesarios para comenzar a arañar mi camino de regreso hacia la estabilidad y una vida normal nuevamente. «Gracias de corazón», dije, y las palabras se sentían inadecuadas para expresar la gratitud profunda que sentía en mi alma. No tiene idea de lo que esto significa para mí en serio. Mientras Roberto me acompañaba de regreso a través del banco hacia la salida, noté que la atmósfera había cambiado drásticamente desde mi entrada inicial. Aparentemente la palabra se había difundido sobre lo que había sucedido, sobre el hombre con apariencia de indigente que en realidad tenía una cuenta sustancial en el banco. Jennifer, la cajera que me había rechazado inicialmente, no podía mirarme a los ojos cuando pasamos por su estación de trabajo. El guardia de seguridad que había estado listo para escoltarme hacia afuera, ahora me saludaba respetuosamente con un gesto de cabeza. Los otros clientes observaban con expresiones que iban desde curiosidad hasta lo que podría haber sido vergüenza por su juicio anterior hacia mí. Era fascinante e indignante al mismo tiempo, de verdad. ¿Cómo podía cambiar tan rápidamente el trato que la gente te daba basándose únicamente en su percepción de tu valor económico? Cuando me veía sin hogar y sin valor aparente, me trataban como basura que debía ser desechada. En el momento en que se enteraron de que tenía dinero considerable, de repente era digno de respeto y cortesía profesional. La injusticia fundamental de todo aquello hacía hervir mi sangre de rabia, pero también lo entendía perfectamente. Vivimos en un mundo donde el valor se mide en dólares y centavos, donde la apariencia es más confiable que la sustancia para la mayoría, donde la gente hace juicios instantáneos basados en superficies en lugar de tomarse el tiempo para mirar más profundo en las personas. Roberto me estrechó la mano en la puerta de salida, un gesto que se sentía significativo después de horas de que la gente evitara cualquier contacto físico conmigo, como si fuera contagioso. «Buena suerte, señor Anderson», dijo calurosamente con sinceridad, «y por favor regrese una vez que tenga su identificación en orden. Estaremos encantados de ayudarlo con cualquier necesidad bancaria que tenga en el futuro». Asentí con gratitud, aferrándome al cheque de caja como un salvavidas precioso, y salí del banco hacia la luz del sol de la tarde que me recibió afuera. La ciudad se veía diferente de alguna manera ahora, llena de posibilidades en lugar de solo obstáculos insuperables. Tenía un plan real ahora que podía seguir. Primero, iría a uno de esos lugares de cambio de cheques que Roberto había mencionado, lugares que estaban acostumbrados a tratar con personas en circunstancias no convencionales como la mía. Cambiaría este cheque,
y tendría dinero real en efectivo en mis manos por primera vez en meses enteros. Luego encontraría un motel barato, algún lugar donde pudiera ducharme adecuadamente, dormir en una cama real con sábanas limpias y comenzar el proceso de volver a parecer humano nuevamente. Después de eso, abordaría la pesadilla burocrática de reemplazar mi identificación oficial, usando el motel como dirección temporal para todos los formularios. Tomaría tiempo y paciencia considerable, pero tenía ambas cosas ahora que ya no estaba luchando desesperadamente por sobrevivir cada maldito día. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, pasé junto a otras personas sin hogar, hombres y mujeres, cuyas situaciones ahora entendía de una manera que nunca podría haber comprendido antes de vivir lo mismo. Una mujer sentada en una esquina con un cartel de cartón captó mi atención, y me vi a mí mismo reflejado en ella. Vi el muro invisible que la separaba de todas las personas que pasaban caminando sin verla realmente, sin reconocer su humanidad. Me detuve frente a ella, metí la mano en mi bolsillo, y saqué los pocos billetes de $1 reales que había estado cargando conmigo, dinero que había mendigado durante las últimas semanas en las calles. No era mucho en absoluto, solo $7 miserables, pero se los di todos sin pensarlo 2 veces. Ella me miró con sorpresa y gratitud genuinas, probablemente preguntándose por qué alguien que se veía tan áspero como yo le estaba dando dinero a ella, cuando claramente yo también lo necesitaba. Las cosas van a mejorar para ti, le dije con convicción, y lo decía no solo para ella sino también para mí mismo, en ese momento. Ella sonrió, y en esa sonrisa pude ver esperanza brillando, la misma esperanza que estaba comenzando a florecer en mi pecho después de meses interminables de desesperación total. El lugar de cambio de cheques era todo lo que esperaba encontrar: barrotes en las ventanas para evitar robos, vidrio de seguridad separando a los clientes de los empleados, una atmósfera general de sospecha y precaución en cada rincón. Pero estaban acostumbrados a personas en situaciones inusuales como la mía, y después de alguna verificación adicional de seguridad y una tarifa significativa, que ni siquiera me importó pagar en ese momento crucial, cambiaron el cheque sin mayores problemas. $5,000 en efectivo real, la mayor cantidad de dinero que había sostenido en mis manos en medio año completo. Lo dividí inmediatamente con cuidado, poniendo la mayor parte en un cinturón de dinero que compré en una tienda de conveniencia cercana, manteniendo solo lo que necesitaba para gastos inmediatos en mi bolsillo. Había aprendido por experiencia dolorosa cuán rápidamente todo podía ser robado en las calles si no tenías cuidado. El motel que encontré era barato y modesto, el tipo de lugar donde no hacían preguntas mientras pudieras pagar en efectivo por adelantado. La habitación era pequeña y gastada por el tiempo, pero tenía una cama de verdad, un baño funcional, y lo más importante de todo, un cerrojo en la puerta que me daría seguridad. Pagué por una semana completa por adelantado, y luego simplemente me quedé parado en esa habitación durante un largo momento, dejando que se asimilara en mi mente que tenía paredes a mi alrededor nuevamente, que estaba seguro del peligro, que podía descansar sin mantener un ojo abierto constantemente. La ducha fue el cielo en la tierra, te lo juro. Me quedé bajo el agua caliente durante lo que debieron ser 30 minutos completos, observando cómo meses de mugre y desesperación se lavaban y desaparecían por el desagüe hacia las alcantarillas. Lavé mi cabello 3 veces seguidas, froté mi piel hasta que estuvo rosada y sensible, y solo salí cuando el agua caliente comenzó a enfriarse finalmente. Mirándome en el espejo empañado después de la ducha, pude comenzar a ver destellos de la persona que solía ser bajo todo el daño acumulado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad constante y progreso. Compré ropa nueva, nada elegante ni costoso, solo básicos limpios y presentables que no gritaban ni pobreza ni riqueza, solo normalidad. Fui a una barbería, donde el barbero tácticamente no comentó sobre el estado lamentable de mi cabello y barba más allá de decir con humor que yo estaba atrasado para un recorte, lo cual era un eufemismo enorme. Comencé a comer comidas regulares y nutritivas, comida adecuada que no provenía de contenedores de basura o cocinas de caridad, donde te daban lo mínimo, y podía sentir que mi cuerpo comenzaba a recuperarse gradualmente. El proceso de reemplazar mi identificación oficial
Fue frustrante y lleno de burocracia como esperaba, involucrando múltiples viajes a diferentes oficinas gubernamentales, llenando formularios interminables que parecían diseñados para confundir, y pagando tarifas que habrían sido imposibles de manejar cuando estaba en las calles sin un centavo. Pero tener el motel como dirección física y tener dinero para pagar las tarifas lo hizo posible, aunque no exactamente fácil de lograr. Cada pequeño paso se sentía como una victoria importante. Cada documento obtenido se sentía como reclamar una pieza de mi identidad que había sido despojada brutalmente. Pero lo más importante que sucedió durante esos días transformadores no fue ninguno de los logros prácticos y tangibles. Fue el cambio mental y emocional que ocurrió dentro de mí en un nivel profundo. Comencé a sentirme humano nuevamente después de tanto tiempo. La gente me miraba de manera diferente cuando estaba limpio y vestido presentablemente, con ropa decente. Sonreían cuando me veían. Hacían contacto visual sin miedo. Me trataban como si importara como persona. Y el contraste entre ese trato respetuoso y cómo había sido tratado solo días antes, cuando era la misma persona exacta solo en circunstancias diferentes, fue sorprendente y revelador sobre la naturaleza humana. Me hizo enojar profundamente, honestamente. Me enojó que la dignidad humana y el respeto básico fueran contingentes a la apariencia externa y la riqueza percibida. Me enojó que hubiera sido invisible y desestimado cuando más necesitaba ayuda desesperadamente. Pero también me hizo decidido a nunca olvidar lo que había aprendido durante esa experiencia, a nunca caer en la trampa de juzgar a las personas por sus superficies sin conocer sus historias, a siempre recordar que cada persona sin hogar en cada esquina de cada calle tiene una historia real, tiene sueños que merecen ser escuchados, tiene dignidad que merece ser reconocida, independientemente de sus circunstancias actuales difíciles. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que cambió completamente cómo ves el mundo entero? ¿Que despojó todas tus suposiciones cómodas y te obligó a confrontar verdades incómodas sobre la sociedad y sobre ti mismo como persona? Después de 2 semanas completas, viviendo en ese motel humilde, con mi identificación finalmente reemplazada y mi apariencia restaurada a algo que se aproximaba a lo normal y respetable, tomé una decisión importante que cambiaría el curso de mi vida. Podría haber retirado todo mi dinero de esa cuenta olvidada. Podría haberlo usado para desaparecer en algún lugar lejano y comenzar completamente de nuevo donde nadie conociera mi historia vergonzosa. Pero no quería huir de lo que había sucedido, ni pretender que nunca ocurrió. Quería usarlo de alguna manera significativa, convertir esos 6 meses infernales en algo que tuviera propósito y valor. Regresé al banco caminando a través de esas mismas puertas de vidrio que habían parecido tan intimidantes apenas 2 semanas antes. Pero esta vez estaba bien afeitado, vestía ropa decente, lucía como alguien que pertenecía allí sin ninguna duda. La diferencia en cómo fui tratado fue inmediata y dramática como esperaba. El guardia de seguridad sonrió y sostuvo la puerta abierta para mí con cortesía. Las cajeras me saludaron agradablemente como a cualquier otro cliente. La gente en la fila no se alejó ni agarró sus pertenencias con más fuerza cuando me paré cerca de ellos como antes. Era respetable nuevamente, digno de cortesía básica y confianza automática. Todo porque me veía presentable según los estándares sociales. Pedí hablar con Roberto Chen nuevamente, y en minutos fui llevado a su oficina con eficiencia. Hizo una doble toma cuando me vio entrar, claramente reconociendo algo familiar pero no identificándome inmediatamente como la misma persona. Luego la comprensión amaneció en su rostro, y su expresión cambió a una de sorpresa placentera y genuina. «Señor Anderson», dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano calurosamente. Casi no lo reconocí en absoluto. Parece una persona completamente diferente ahora mismo. Me siento como una persona diferente, le dije con honestidad total, gracias a su ayuda ese día crucial. Quería regresar y agradecerle adecuadamente, y también para discutir mis planes futuros para mi cuenta y los fondos restantes. Hablamos durante más de 1 hora sobre muchas cosas importantes. Le expliqué mis planes detalladamente, cómo quería usar los fondos restantes en mi cuenta, no solo para mi propia recuperación personal,
sino también para ayudar a otras personas en situaciones similares a donde yo había estado hace poco. Había visto demasiado, aprendido demasiado, experimentado demasiado como para simplemente tomar mi dinero y regresar a una vida de ignorancia cómoda sin hacer nada por los demás. Le conté a Roberto sobre mi idea de comenzar un fondo pequeño, nada enorme ni formalmente organizado al principio, pero algo que pudiera ayudar a individuos sin hogar a volver a ponerse de pie nuevamente. Sabía por experiencia personal y directa que muchas personas viviendo en las calles tenían recursos a los que no podían acceder, porque carecían de identificación oficial, tenían trabajos a los que no podían llegar porque carecían de transporte, tenían oportunidades que no podían aprovechar porque carecían de una dirección permanente para recibir correspondencia. Pequeñas cantidades de dinero, aplicadas estratégicamente en los lugares correctos, podrían marcar diferencias enormes en sus vidas. Quería hacer esa aplicación estratégica de recursos que podría cambiar destinos. Roberto escuchó atentamente todo lo que dije, y cuando terminé de explicar mi visión, se reclinó en su silla y sonrió con aprobación genuina. «Señor Anderson, creo que ese es un objetivo admirable y loable», dijo con sinceridad. «Y seré honesto con usted. Lo que sucedió con usted ese primer día que vino aquí me ha estado molestando constantemente. La forma en que fue tratado inicialmente, las suposiciones que se hicieron sobre usted basándose puramente en su apariencia, no estuvieron bien desde una perspectiva humana, técnicamente correctas según la política del banco tal vez, pero no correctas moralmente. Su experiencia me ha hecho pensar profundamente sobre cómo nuestras instituciones crean barreras innecesarias que mantienen a las personas atrapadas en la pobreza sin salida». Le hizo una pausa reflexiva, luego continuó con una propuesta sorprendente. ¿Qué pasaría si el banco pudiera ayudar con su iniciativa de alguna manera concreta? Tenemos programas de desarrollo comunitario, y lo que está describiendo se alinea perfectamente con algunos de nuestros objetivos corporativos alrededor de la inclusión financiera. No puedo prometerle nada definitivo en este momento, pero me gustaría presentar su idea a nuestra administración regional. Podría haber maneras en que podríamos asociarnos en este proyecto, proporcionar fondos equivalentes o apoyo administrativo para maximizar el impacto. Estaba completamente atónito por su respuesta. Había venido esperando simplemente administrar mi propia cuenta y tal vez recibir algunos consejos útiles. No había anticipado que el banco mismo pudiera estar interesado en apoyar el tipo de trabajo que quería hacer para ayudar a los más vulnerables. Intercambiamos información de contacto, ahora que yo tenía un teléfono funcional y una dirección física nuevamente, y Roberto prometió ponerse en contacto conmigo dentro de algunas semanas después de discutir la propuesta con sus superiores en la organización. Mientras salía del banco ese día, sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo, esperanza no solo para mí mismo sino también para la posibilidad real de hacer una diferencia tangible en las vidas de otras personas. Fiel a su palabra, Roberto me contactó exactamente 3 semanas después con noticias excelentes. El banco estaba interesado en asociarse en un programa piloto conmigo. Proporcionarían fondos equivalentes hasta cierta cantidad considerable, apoyo administrativo profesional y conexión con organizaciones de servicios sociales establecidas. Mi rol sería identificar individuos específicos que podrían beneficiarse de asistencia financiera estratégica y servir como una especie de puente entre la comunidad sin hogar y las instituciones formales que podrían ayudarlos, pero que normalmente no los alcanzaban. No era caridad en el sentido tradicional de solo dar dinero. Se trataba de eliminar barreras específicas que mantenían a las personas atrapadas en ciclos de pobreza, ayudarlas a acceder recursos a los que tenían derecho por ley, proporcionar las pequeñas cantidades de capital necesarias para transformar potencial humano en realidad concreta. Durante los siguientes meses transformadores, ayudé a docenas de personas a cambiar sus vidas. Estaba Marco, un veterano de guerra con trastorno de estrés postraumático, que había perdido absolutamente todo después de su salida del ejército. Tenía beneficios por discapacidad a los que no podía acceder porque carecía de identificación adecuada, que no podía obtener sin una dirección física. Una pequeña cantidad de dinero lo metió en vivienda temporal,
lo que le dio la dirección que necesitaba para reemplazar su identificación, lo que le permitió acceder sus beneficios merecidos, lo que le dio la estabilidad necesaria para comenzar a abordar sus necesidades de salud mental con terapia profesional. Estaba Sara, una mujer que había huido de una relación abusiva terrible, sin nada más que la ropa que llevaba puesta ese día. Tenía ofertas de trabajo porque era hábil y educada, pero no podía aceptar empleo sin identificación oficial, no podía obtener identificación sin dinero para las tarifas requeridas, no podía conseguir dinero sin empleo que le pagara. Romper ese ciclo vicioso requirió solo unos pocos cientos de dólares aplicados estratégicamente en los lugares correctos. Estaba Jaime, un hombre mayor que había estado en las calles durante años después de que una serie de emergencias médicas destruyera completamente sus finanzas personales. Necesitaba anteojos para ver adecuadamente. Necesitaba trabajo dental para ser presentable para empleo. Necesitaba un depósito para un apartamento donde vivir. Cada una de estas necesidades era relativamente pequeña en términos financieros individualmente, pero juntas creaban una barrera insuperable para salir de las calles por su cuenta. Ayudarlo a abordar estas necesidades, una por una pacientemente, eventualmente condujo a su empleo estable y vivienda permanente que cambió su vida por completo. Cada persona que ayudé me enseñó algo nuevo sobre la pobreza, sobre la resiliencia humana increíble, sobre la fuerza extraordinaria que se necesita para sobrevivir en circunstancias que romperían a la mayoría de las personas, sin ese temple especial. Aprendí que la falta de hogar rara vez se trata de pereza o malas decisiones personales, aunque esas narrativas son cómodas para las personas que quieren creer que nunca podría pasarles a ellos porque son mejores de alguna manera. Más a menudo, la falta de hogar se trata de mala suerte impredecible, crisis médicas devastadoras, pérdidas de empleo en mal momento, descomposición familiar, problemas de salud mental sin tratar, o simplemente realidad económica en ciudades donde el alquiler ha superado los salarios dramáticamente. Aprendí que la diferencia entre la falta de hogar y la vivienda es a menudo sorprendentemente pequeña en términos reales, que las barreras que parecen insuperables desde afuera son en realidad bastante penetrables con los recursos correctos aplicados estratégicamente y el apoyo adecuado de personas que se preocupan. También aprendí sobre mi propia capacidad para la empatía genuina y la acción significativa en el mundo. Mi tiempo en las calles, por horrible que fue, me había dado algo valioso que no podía obtenerse de ninguna otra manera. Me había dado comprensión profunda, credibilidad auténtica y motivación poderosa que nunca podría haber desarrollado de otra manera sin esa experiencia directa. Cuando hablaba con individuos sin hogar sobre recursos disponibles u oportunidades, escuchaban de una manera que nunca habrían escuchado a un trabajador social bien intencionado, que nunca había experimentado lo que ellos estaban experimentando día a día. Yo había estado allí en las calles con ellos. Entendía visceralmente. Esa experiencia compartida creaba confianza inmediata, que era invaluable para el trabajo. El trabajo no siempre fue exitoso, debo admitirlo. Encontré personas cuyos problemas eran demasiado complejos o profundamente arraigados para ser resueltos solo con asistencia financiera. Conocí individuos que estaban tan destrozados por trauma severo, adicción incontrolable o enfermedad mental grave que no podían usar efectivamente la ayuda que se les ofrecía incluso cuando querían hacerlo. Aprendí sobre las limitaciones de mi enfoque y la necesidad de servicios sociales integrales que abordaran no solo barreras financieras, sino también salud física, salud mental, adicción y otros desafíos complejos que requieren ayuda profesional especializada. Pero incluso los fracasos me enseñaron algo valioso sobre humildad. Me enseñaron que no podía salvar a todos sin importar cuánto quisiera. Me enseñaron que algunos problemas requieren soluciones sistémicas más allá de lo que cualquier individuo o programa pequeño puede proporcionar sin cambios políticos más amplios. Un año completo después de ese día memorable en el banco, fui invitado a hablar en un foro comunitario sobre la falta de hogar organizado por las autoridades locales. Parado frente a una audiencia de funcionarios de la ciudad, proveedores de servicios sociales y ciudadanos preocupados, conté mi historia completa sin omitir nada.
Hablé sobre tener todo en la vida y perderlo absolutamente todo en poco tiempo. Hablé sobre vivir en las calles y volverme invisible para la sociedad. Hablé sobre entrar a ese banco luciendo sin hogar y ser rechazado inicialmente. Sobre cómo acceder a mis propios recursos se volvió casi imposible una vez que caí por debajo de cierto umbral de respetabilidad social. Y hablé sobre lo que había aprendido de esa experiencia transformadora. La falta de hogar no es un defecto de carácter personal, dije a la audiencia con convicción firme. Es una circunstancia de vida que puede cambiar. Y las circunstancias pueden cambiar para mejor, pero solo si nosotros como sociedad creamos caminos de salida en lugar de barreras que mantienen a las personas atrapadas innecesariamente. Cada persona en la calle es el hijo o hija de alguien. Alguien que tuvo sueños alguna vez. Alguien que importa como ser humano. Cuando juzgamos a las personas basándonos en la apariencia exterior, cuando creamos sistemas que requieren que ya estés estable para acceder los recursos que podrían hacerte estable, no nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Estamos perpetuando sufrimiento que no necesita existir en absoluto. La respuesta a mi discurso fue abrumadora y me tomó completamente por sorpresa. Las personas se me acercaron después, compartiendo sus propias historias personales de caer a través de las grietas del sistema o de ver a seres queridos luchar con la falta de hogar, sin saber cómo ayudarlos efectivamente. Varios negocios locales se ofrecieron a apoyar financieramente el trabajo que estaba haciendo con las personas sin hogar. Una firma de abogados se ofreció como voluntaria para ayudar a las personas a navegar los desafíos legales y burocráticos complicados de obtener identificación y acceder beneficios que les correspondían por derecho. Una organización sin fines de lucro de vivienda quería asociarse conmigo en una iniciativa de realojamiento rápido que había demostrado ser efectiva en otras ciudades. Lo que comenzó como un hombre tratando de hacer una pequeña diferencia modesta, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que realmente estaba comenzando a cambiar sistemas establecidos y actitudes sociales hacia los más vulnerables. Pero quizás el momento más significativo y personal vino varias semanas después de ese discurso cuando Jennifer, la cajera del banco que inicialmente me había rechazado ese primer día, se puso en contacto conmigo directamente. Pidió reunirse para tomar un café, y acepté su invitación, curioso sobre qué quería decirme después de todo ese tiempo. Nos encontramos en un café tranquilo en el centro, y ella se veía nerviosa mientras nos sentábamos frente a frente. Durante algunos minutos hicimos conversación trivial incómoda, pero podía decir que tenía algo específico en su mente que quería expresar. Finalmente, respiró profundamente, y dijo lo que había venido a decir con evidente dificultad. Quería disculparme sinceramente, comenzó Jennifer, sus manos envueltas alrededor de su taza de café, como si necesitara algo para aferrarse, por cómo te traté ese día en el banco cuando viniste. He pensado en eso tantas veces desde entonces. No puedes imaginarte cuánto. Sobre cuán desdeñosa y crítica fui contigo sin conocer tu historia. Seguí la política del banco técnicamente, es cierto, pero sé que podría haber intentado más duro para ayudarte de alguna manera. Podría haber sido más amable contigo como ser humano. Hice suposiciones sobre ti basándome en cómo te veías en ese momento, y estaba completamente equivocada en mis juicios. Lo siento mucho, de verdad. Su disculpa era genuina y sincera, y pude ver cuánto coraje le había tomado comunicarse conmigo y decir estas palabras difíciles. Gracias por disculparte, le dije con aprecio real. Eso requiere fuerza verdadera, y lo aprecio enormemente. Pero quiero que sepas que no guardo rencor contra ti personalmente por lo que pasó. Estabas haciendo tu trabajo como lo entendías en ese momento, siguiendo protocolos que existen por razones legítimas de seguridad. El problema no eras realmente tú como individuo en esa ventanilla. El problema es un sistema completo que hace casi imposible que las personas en crisis accedan a ayuda cuando más la necesitan. El problema es una sociedad que nos ha entrenado a juzgar a las personas basándonos en la apariencia superficial, a asociar la pobreza con falta de mérito personal o debilidad moral. Jennifer asintió con comprensión, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, mientras procesaba mis palabras. Crecí en una familia cómoda, dijo en voz baja y reflexiva.
Nunca realmente pensé en la falta de hogar o la pobreza como algo que podría pasarle a personas regulares normales como yo. Pensaba que había una línea clara entre personas como yo y personas viviendo en las calles, como si fueran categorías completamente separadas. Tu historia, aprender lo que te sucedió, darme cuenta de que eras justo como yo antes de que las circunstancias cambiaran drásticamente, me ha estado persiguiendo constantemente, porque si pudo pasarte a ti, podría pasarle a cualquiera en cualquier momento, podría pasarme a mí mañana mismo. Ese es exactamente el punto que trato de hacer entender a la gente, dije con gentileza pero firmeza. La línea entre la estabilidad y la crisis es mucho más delgada de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta o quieren admitir. Una emergencia médica devastadora, una pérdida de empleo inesperada, una mala relación de la que tienes que escapar, una crisis de salud mental que no puedes controlar. Estas cosas pueden pasarle a cualquier persona sin importar cuán cuidadosos sean. Y una vez que caes por debajo de cierto nivel de estabilidad, una vez que pierdes los marcadores de respetabilidad como una dirección física y ropa limpia e identificación oficial, se vuelve increíblemente difícil volver a subir sin ayuda externa. No porque no lo estés intentando con todas tus fuerzas, no porque no seas capaz, sino porque los sistemas que hemos construido asumen que ya estás estable antes de poder acceder los recursos que te harían estable, creando un círculo vicioso imposible. Hablamos durante más de una hora completa, sobre sus experiencias trabajando en el banco, sobre la cantidad de personas que veía luchando con problemas financieros diariamente, sobre cómo el incidente conmigo había cambiado fundamentalmente cómo abordaba su trabajo ahora. Me contó que ahora estaba abogando dentro del banco por más flexibilidad en sus políticas rígidas, por capacitación que ayudaría al personal a servir mejor a clientes en circunstancias inusuales que no encajaban en los procedimientos estándar. Se había convertido en parte de la solución al problema, y esa conversación ayudó a sanar algo importante en ambos de maneras que no esperaba. En los 2 años completos desde ese día crucial en el banco, mi vida ha continuado evolucionando de maneras que nunca podría haber predicho cuando estaba durmiendo en bancas de parque. Volví a la escuela para obtener certificación en trabajo social profesional, queriendo formalizar mi comprensión y ser más efectivo en el trabajo que estaba haciendo con comunidades vulnerables. He hablado en docenas de eventos públicos, compartiendo mi historia y abogando por cambios de política que aborden la falta de hogar con compasión genuina y apoyo práctico que realmente funcione. El fondo que inicié ha ayudado a más de 300 personas a hacer la transición fuera de las calles hacia vidas estables. He aparecido en medios locales varias veces, lo cual ha sido gratificante y también incómodo, porque nunca quise ser la cara pública de nada en particular. Solo quería ayudar a otros sin buscar reconocimiento personal. Pero he aprendido que compartir mi historia públicamente, estar dispuesto a ser abierto sobre lo que me sucedió, tiene valor real porque desafía las suposiciones de las personas y abre conversaciones necesarias que deben ocurrir en nuestra sociedad. Ya no soy rico como lo era antes de que todo se derrumbara en mi vida anterior. La mayor parte de lo que tenía en esa cuenta olvidada se ha gastado en el trabajo que estoy haciendo ayudando a otros y en reconstruir mi propia vida de una manera más sostenible y significativa que antes. Vivo en un apartamento modesto, conduzco un auto usado que funciona bien, y trabajo una combinación de empleos de medio tiempo que me dan flexibilidad para continuar el trabajo de defensa y asistencia, que es mi verdadera pasión. Soy feliz ahora de una manera que nunca fui durante mi primer periodo de éxito material. En aquel entonces, cuando tenía la oficina de esquina y los trajes caros, era exitoso según los estándares sociales, pero no estaba realizado interiormente. Estaba acumulando riqueza pero no haciendo una diferencia real en el mundo. Tenía respeto de otros pero era basado en superficies, en lo que podía hacer por las personas transaccionalmente, no en quién era yo como persona humana. Ahora, tengo un propósito claro en la vida. Tengo trabajo que importa genuinamente. Tengo relaciones construidas sobre autenticidad real en lugar de valor transaccional. Tengo la perspectiva invaluable que viene de haber experimentado ambos lados de la división económica, de entender visceralmente lo que significa tener todo y no tener nada. Y tengo empatía profunda y real, empatía genuina que solo puede venir de experiencia compartida con aquellos que sufren.
El otro día, estaba caminando por el centro y pasé junto a un hombre sentado en una esquina con un cartel de cartón pidiendo ayuda. La mayoría de las personas estaban pasando sin verlo realmente. Esa misma invisibilidad que recordaba tan vívidamente de mi propio tiempo en las calles. Me detuve y hablamos durante varios minutos. Su nombre era David, y su historia era diferente de la mía en los detalles específicos pero similar en los patrones generales que reconocí inmediatamente. Pérdida de empleo, facturas médicas abrumadoras, descomposición familiar, una cascada de problemas que lo dejaron en las calles sin red de seguridad. Le di mi tarjeta de contacto, le hablé sobre el programa con el que trabajo ahora, me ofrecí a reunirme con él al día siguiente para hablar sobre opciones reales para su situación. Me miró la tarjeta con sospecha al principio, porque las personas que viven en las calles aprenden a ser cautelosas con ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Han sido defraudadas demasiadas veces. Pero luego me miró a los ojos. Realmente me miró, y algo en mi expresión debe haberlo convencido de que yo entendía su situación de primera mano. «Has estado aquí donde estoy yo, ¿verdad?», preguntó con perspicacia. «Has estado exactamente donde estoy ahora mismo». Asentí con la cabeza afirmativamente. «Así es. Y logré salir de esa situación, y quiero ayudarte a salir también, si estás listo para intentarlo y trabajar duro». Apareció al día siguiente como prometió, y comenzamos el proceso juntos. Todavía no sé cómo terminará su historia específica, si será una de las historias de éxito, o uno de los casos más difíciles que requieren más tiempo y recursos. Pero sé que estaré allí para ayudarlo a intentarlo con todo lo que tengo, porque alguien estuvo allí para ayudarme cuando más lo necesitaba desesperadamente. Mirando hacia atrás ahora a ese día transformador en el banco, a estar parado frente a la ventanilla de Jennifer sintiéndome desesperado y humillado como nunca antes, al momento en que pensé que podría estar atrapado en la falta de hogar para siempre sin escape, puedo ver cómo fue un punto de inflexión crucial en mi vida. No solo de la manera obvia, no solo porque accedí dinero que cambió mis circunstancias inmediatas, sino porque cristalizó todo lo que había aprendido durante esos 6 meses brutales en las calles sobre la naturaleza humana y la sociedad. Me mostró, en los términos más crudos posibles, cómo la apariencia moldea la realidad en nuestra sociedad materialista, cómo la dignidad es condicional basada en el estatus económico, cómo el acceso a recursos depende de ya tener recursos suficientes, creando círculos viciosos. Esa experiencia dolorosa, por horrible que fue vivirla, me dio una misión clara en la vida. Me dio algo importante que decir y una plataforma creíble desde la cual decirlo. Me dio credibilidad cuando hablo sobre pobreza y falta de hogar, porque no estoy hablando teóricamente, ni desde observación externa como académico. Estoy hablando desde experiencia vivida que nadie puede negar, y me dio un compromiso profundo e inquebrantable de tratar a cada persona que encuentro con dignidad y respeto genuino, independientemente de sus circunstancias actuales, porque sé exactamente cómo se siente estar del otro lado de esa ecuación social. Entonces déjame preguntarte ahora, al final de esta historia que compartí contigo, que pienses sobre las personas que ves en las calles de tu ciudad, aquellos pidiendo cambio, o durmiendo en bancas o parados con carteles de cartón. Piensa en las suposiciones que haces automáticamente cuando los ves, sobre las historias que te cuentas a ti mismo para explicar por qué están allí y por qué tú no estás en su lugar. Y quiero desafiar esas suposiciones cómodas, porque cada persona en esa situación tiene una historia única, tiene dignidad inherente, tiene potencial que está siendo desperdiciado porque nuestra sociedad ha hecho tan difícil levantarse una vez que caes. ¿Has pasado por algo similar alguna vez? ¿Has experimentado ser juzgado injustamente basándose en la apariencia, sin que nadie conociera tu verdadera historia? ¿Has tenido tu visión completa del mundo desafiada por una experiencia que te obligó a ver las cosas de manera completamente diferente a como las veías antes? Me encantaría escuchar tus pensamientos honestos en los comentarios aquí abajo. De verdad, esta historia no se trata solo de lo que me sucedió a mí personalmente. Se trata de lo que les sucede a miles de personas cada día en nuestras ciudades. Personas que se vuelven invisibles para la sociedad, que pierden su dignidad no porque hayan hecho algo malo, sino porque las circunstancias más allá de su control
Los han empujado a una situación que nuestra sociedad está diseñada para ignorar sistemáticamente. Y creo verdaderamente que entender esto, realmente entenderlo a un nivel profundo y visceral, es críticamente importante para todos nosotros. Porque hasta que nosotros como sociedad dejemos de juzgar a las personas basándonos en apariencias superficiales, hasta que creemos sistemas que realmente ayuden a las personas en crisis, en lugar de crear barreras adicionales que las mantienen atrapadas, hasta que reconozcamos que la pobreza y la falta de hogar son fallas de políticas públicas y no fallas morales individuales, vamos a seguir perdiendo personas valiosas a un ciclo destructivo que no necesita existir en absoluto. La experiencia por la que pasé me cambió fundamentalmente como persona en mi núcleo. Despojó mi ego inflado, mis suposiciones cómodas, mis creencias convenientes sobre cómo funciona el mundo realmente. Fue el periodo más doloroso de mi vida entera, sin duda alguna, pero también fue, de una manera extraña, el más valioso porque me transformó, porque me dio algo que el dinero nunca puede comprar y que el éxito material nunca puede enseñar realmente. Me dio perspectiva genuina, empatía profunda y un propósito claro que da significado a cada día. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar diferentemente sobre la falta de hogar, o la pobreza, o los juicios que hacemos sobre otros basándonos en apariencias, realmente apreciaría si pudieras dejar un me gusta en este video. Esa simple acción ayuda al algoritmo a compartir esta historia con más personas. Ayuda a difundir este mensaje importante a otros que necesitan escucharlo y reflexionar sobre él. Y si quieres ver más historias como esta, historias que desafían suposiciones y arrojan luz sobre experiencias que a menudo permanecen invisibles en nuestra sociedad, por favor suscríbete a Lo que viví. Compartimos historias reales de personas reales, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad, tanto para sufrir como para mostrar resiliencia increíble ante la adversidad. Presiona esa campanita de notificaciones para que no te pierdas videos futuros, porque hay tantas historias más por contar, tantas perspectivas más por compartir, que pueden ampliar nuestra comprensión. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario ayuda a construir una comunidad de personas que se preocupan por entender las experiencias de los demás, en lugar de simplemente juzgar desde la distancia cómoda. Gracias de corazón por escuchar mi historia completa hasta el final. Gracias por tomarte el tiempo para ver el mundo a través de mis ojos, aunque sea solo durante estos minutos que compartimos. Y espero sinceramente que la próxima vez que veas a alguien que parece estar sin hogar, que parece estar luchando con dificultades visibles, recuerdes esta historia y tal vez los veas de manera un poco diferente que antes. Tal vez los veas como una persona con una historia compleja, con sueños que merecen ser escuchados, con dignidad que merece ser reconocida y respetada. Porque eso es lo que yo era, incluso cuando estaba en mi punto más bajo de desesperación total. Todavía era una persona real, todavía era digno de respeto y bondad, todavía era capaz de contribuir algo valioso al mundo. Solo necesitaba que alguien mirara más allá de la superficie, que profundizara más allá de las apariencias, que reconociera mi humanidad a pesar de mis circunstancias temporales. Y ahora que me han dado esa oportunidad, esa segunda chance de construir una vida que vale la pena vivir, estoy comprometido a ofrecer lo mismo a otros que se encuentran donde yo estuve. Esta no es solo mi historia personal, es nuestra historia colectiva, todos nosotros que hemos luchado, que hemos caído, que hemos sido juzgados y despedidos y hechos sentir menos que humanos por la sociedad. Pero también es una historia sobre esperanza real, sobre redención posible, sobre la capacidad increíble que los seres humanos tenemos para sobrevivir circunstancias imposibles y encontrar significado incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Así que nuevamente te pregunto, ¿has experimentado algo que cambió completamente cómo ves el mundo entero? ¿Algo que te obligó a reconsiderar todas tus suposiciones sobre la vida y las personas? Comparte tu historia en los comentarios aquí abajo. Por favor, construyamos juntos una comunidad donde podamos hablar honestamente sobre la lucha y la supervivencia, sobre el juicio y la redención,
sobre la realidad complicada y desordenada de ser humano, en un mundo que a menudo valora la apariencia sobre la sustancia, el dinero sobre la compasión. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por escuchar con atención. Y gracias por preocuparte lo suficiente sobre estos temas importantes como para ver este video completo hasta el final. Tú importas como persona. Tu voz importa en este mundo. Tu perspectiva importa para construir un futuro mejor. Y juntos, compartiendo nuestras historias y desafiando nuestras suposiciones, podemos crear un mundo que sea un poco más amable, un poco más justo y mucho más comprensivo de las luchas que todos enfrentamos en esta vida. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para Lo que viví. Hasta la próxima historia que compartamos juntos. Sigue mirando más profundo en las personas. Sigue cuestionando tus suposiciones automáticas. Y sigue tratando a cada persona que conozcas con la dignidad que todos merecemos como seres humanos. Nos vemos pronto con más historias que te harán pensar y sentir.